Buenas noches, hermanos, bienvenido a nuestro programa A la Final Trompeta. Es una bendición poder estar juntos estudiando las Escrituras. Sin lugar a dudas nos acercamos a tiempos cruciales. Aquí en los Estados Unidos se va a desarrollar la elección más importante probablemente de la historia de esta nación. Va a tomar lugar de manera oficial el 5 de noviembre de este año 2024. Existe la percepción, o existen diferentes percepciones de si debemos nosotros los cristianos votar o no. Aunque las escrituras no dicen nada específicamente al respecto, sin embargo, si hay indicios que nos mueven a examinar fragmentos de las mismas donde pudieran responderse estas preguntas. Como hijos de Dios hemos sido puestos en este mundo como la sal de la tierra, como la luz del mundo. Nosotros hemos sido puestos para influenciar nuestro entorno en el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Dios nos ha dado dones, talentos. Así que debemos hacerlo funcionar. Entendemos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sin embargo, vivimos en un mundo que está dominado por el príncipe de este siglo, el cual ha cegado el entendimiento de los que se pierden. Así que es menester que nosotros no solo seamos la voz de Dios, como lo fueron sus profetas, pero además, como lo fue Noé para su generación, cuando por 120 años alertó al mundo entero, construyendo aquella arca de salvación que transportaría a él, a su esposa, a sus hijos y a sus esposas, para así destruir el mundo antiguo. Nosotros también debemos ser esa voz, porque se acercan tiempos sin precedentes, y no es que no estemos preparados, pero sí debemos estar atentos y entender que Dios espera de nosotros un poco más. Me gustaría que comenzáramos leyendo lo escrito en el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo 29 y en el verso 2. Vamos a dar lectura a lo que dice allí la Biblia. Este libro fue escrito por Salomón, el hijo de David, y dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Vimos gobiernos maravillosos. Por ejemplo, mencionábamos hace un instante el gobierno de David. Fue un gobierno donde floreció la justicia y el pueblo pues estuvo en gran gozo. Luego, como consecuencia del amor de Dios por David, pues también durante el gobierno de Salomón hubieron 40 años de paz. De hecho, el nombre Salomón significa pacífico. Sin embargo, hubieron gobiernos donde la tierra gimió. Y cuando hablo de la tierra, me refiero a la tierra de Israel. Por ejemplo, uno de los peores gobernantes que tuvo el reino de Israel fue Acab. Ya sabemos cómo importó el culto a los Baales, y especialmente a uno de ellos, a Baal Mercat, y el culto también a su consorte Acera o Astarte. ¿Cómo hizo que este gobierno, que el pueblo se olvidara incluso de su Dios? Pues había instaurado el sacrificio a los ídolos paganos, el culto idolátrico a Astaret, que incluía ceremonias sexuales, y realmente las escrituras dicen allí que el pueblo había olvidado realmente quién era su Dios. Así que probablemente habían entendido, recuerden que habían nacido nuevas personas,
Y ahora el pueblo ni siquiera recordaba al Dios que le sacó de Egipto luego de 430 años de esclavitud. Así que el pueblo gimió durante aquel tiempo. Recordamos cómo hubo una sequía tremenda de 2 años cuando no llovió, de tal manera que Dios tuvo que enviar a Elías a casa de una viuda en Sarepta de Sidón, y la cual se iba a dejar morir como consecuencia de la gran sequía que había. Obviamente la mujer, como era viuda, era más susceptible a la escasez. No tenía un esposo que pudiera trabajar en los campos por ella. Y a las mujeres les era muy difícil, por ejemplo, participar de las labores agrícolas si no les permitían los dueños de los terrenos. Vimos eso en el caso, por ejemplo, de Ruth, donde se le permitió a Ruth espiar en los terrenos de Boz, pero no era cualquiera que podía hacerlo. Así que Dios envió a Elías allí, y ya sabemos cómo no escaseó ni la harina ni el aceite, por cuanto la viuda fue susceptible a la voz de Dios y no se rebeló. Pero vemos cómo Elías se revela al gobierno malvado de Acab y de Jezabel y destruye a los profetas de Baal y a los profetas de Asera, y termina el culto idolátrico que había en Israel. Esa es la diferencia entre un gobierno justo como el gobierno de David, como el gobierno que tuvo, por ejemplo, el rey Ezequías o el rey Josías, y gobiernos malvados como el de Acab, como el de Jeroboam, el cual estableció los becerros de oro que eran adorados en Samaria, y vimos como consecuencia como luego el rey de Asiria vino y trasladó más allá a Israel, al reino del norte, dividido luego de la muerte de Salomón, trasladándolos más allá, sacándolo de su propia tierra y trayendo a la tierra donde ellos vivían a extranjeros, que luego cuando el Señor llegó llamó samaritanos. Por eso leímos anteriormente que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Como decía, Dios nos ha dado talentos. Ya leímos la parábola donde a uno dio 5 talentos, y pues como el amo se fue, lo dio a los banqueros para que prosperaran, y cuando regresó su señor, le dio multiplicado los talentos, así que les entregó en las manos 10 talentos, y dijo el Señor: bien hecho, mi siervo, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y dijo lo mismo aquel que dio los 3 y que lo dio también a los banqueros, y que lo multiplicó y entregó 6 talentos en vez de 3 que le habían sido dados en sus manos. Los hizo producir. Por último, aquel que le dieron un talento, lejos de hacerlo producir, lo enterró bajo tierra, pues tenía temor de que su amo, que era avaro, que sembraba donde no sembraba, que segaba donde no sembraba, llegara y le reconviniera. Y cuando el amo le pidió cuenta de su mayordomía, simplemente le respondió eso, por lo cual le dijo: quitarle el talento a este que tiene, que no supo qué hacer con él, y dárselo al que tiene los 10 talentos. Y a este echaron las tinieblas de afuera. Esto nos da una reseña de cómo Dios nos da la oportunidad de influenciar en nuestra sociedad. Nosotros predicamos el Evangelio, predicamos en el entorno donde nos movemos. No solamente se predica en las calles, no solamente se predica en los hospitales o en diferentes lugares, sino también en el entorno donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos movemos. Pues es así como Dios nos usa. Y esto es algo que es la voluntad de Dios, que así sea. Ahora, en el caso de cómo Dios usa a sus siervos, tenemos un José. José, aquel joven soñador, al cual Dios otorgó 2 sueños, al cual amaba más que a sus hijos, Jacob,
la cual incluso le hizo una túnica de colores, lo cual expresaba su grandísimo amor por él, y que provocó el celo de sus hermanos, y no solamente por esta túnica, sino porque él había tenido un sueño donde 11 espigas de trigo se inclinaban ante él, y luego también donde el sol, que en este caso representaba a Jacob, la luna, que Dios le mostraba que era Raquel su madre, y 11 estrellas se inclinaban, le hacían reverencia. Es decir, esto molestó tanto a sus hermanos que lo vendieron a unos beduinos. Y así él fue a dar a la casa de Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Y Dios comenzó a usarlo en ese lugar, y todo lo que José hacía prosperaba. Y ya sabemos las tramas de la mujer de Potifar y cómo José fue a dar a la cárcel por esta trama malvada que ella pues tejió contra él, queriendo tentarlo en la carne. Mas él rechazó esto siendo fiel a Dios y estuvo en la cárcel por aproximadamente 15 años. Allí conoció al copero del rey y al panadero, que copero, en este caso me refiero de Faraón, el que servía la copa delante de Faraón, y al panadero, al que pues era quien presentaba los pasteles, los panecillos delante de Faraón, el que los elaboraba. Y como Dios le había dado el don de revelar los sueños, pues le reveló los sueños que tuvieron antes, y reveló que en 3 días el copero sería restaurado a su servicio. Mas sin embargo el panadero, que era quien se había robado la copa, por lo cual estaban en la cárcel, sería colgado, y las aves del cielo comerían sobre su cabeza. Sin embargo, José, que fue puesto por Dios con un propósito, llegó a ser colocado como el segundo señor de Egipto. Así que José estaba en el gobierno, en un gobierno secular, el gobierno más poderoso de la tierra en ese instante. Un gobierno que se fortaleció aún más por la gran hambruna que había. Pues Dios no hizo llover sobre la tierra. Y así lo hizo ya saber a Faraón José, cuando tuvo aquel sueño de aquellas 7 vacas hermosas, pero luego 7 vacas que ascendían y devoraban aquellas 7 vacas hermosas, y de esta manera le hacía saber que vendrían 7 años de prosperidad sobre Egipto y 7 años de hambruna y sequía. Y de esa manera José pues le dio la idea a Faraón de construir graneros, una idea novedosa hasta entonces, para almacenar el grano que se recogería en Egipto, y de esa manera poder resistir y almacenar con creces, donde al punto se podría proveer a otras naciones que vendrían en busca de este precioso grano. Y así vimos como Egipto creció en poder bajo el gobierno acertado de José, pues Dios estaba con José, y José era parte del gobierno secular de Faraón. Así vimos como incluso Jacob, su padre, que pensaba que José había muerto, y sus hermanos pues vinieron luego a la propia tierra de Egipto, donde José les trajo, pues había hablado con Faraón, y el cual les entregó una tierra maravillosa de riego llamada Gosén. Y de esa forma Israel entró en Egipto. Vemos cómo Dios usó a José y cómo José influenció en Faraón. Y vemos cómo Israel estuvo en una gran bendición mientras José vivió y mientras vivió aquel Faraón. Ahora tenemos otros ejemplos más. Tenemos el libro de Daniel. Daniel, aquel joven príncipe de la tribu de Judá. Cuando vino Nabucodonosor en su primera venida, se llevó a los jóvenes príncipes, eran muchachos, él y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Ese fue el nombre que le pusieron los babilonios, pero lo cierto fue que comenzaron a impactar a aquellas personas, primeramente negándose a ser alimentados de la manera que lo hacían los babilonios, pues su ley se lo impedía. Luego, revelando sueños
imposibles para el hombre, en este caso Daniel, cuando incluso fue capaz de anunciarle a Nabucodonosor, que era el rey más poderoso de la tierra entonces, cuál había sido su sueño. No solo le dio la descripción del sueño, no solo le dio la interpretación, sino que le contó el sueño que solo él podía saber que había tenido. Y esto lo hizo un hombre que amaba a Dios, que oraba 3 veces al día, que leía las escrituras y que era un simple hombre de Dios, pero que comenzó de esta manera y fue elevado a la posición de gobernador de toda la provincia de Babilonia. Sobre sátrapas, sobre funcionarios de Nabucodonosor. Bueno, sátrapas eran luego vino cuando vino Ciro. Pero estos eran altos funcionarios y lo impuso incluso sobre los sabios, sobre los caldeos, sobre los adivinos y magos. De esta manera estos hombres influenciaron a estos reyes y gobiernos. Pero me gustaría mencionar otro ejemplo más, y es una joven llamada Hadasa. Hadasa era la prima de un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo. Hablamos aproximadamente de 4 siglos antes de Cristo, y precisamente en la época de la dominación persa, pues luego del imperio babilonio sucedió el reino de Media y Persia, tal y como había descrito Daniel en el capítulo 2 de su libro al rey Nabucodonosor, ejemplificando que serían los brazos y el pecho de plata de la imagen que él había visto. Así que esta joven Hadasa era una niña huérfana, era prima de Mardoqueo y vivió en aquella época en la provincia de Susa, donde también estuvo Daniel. Resulta ser que eran los días de Asuero. Asuero se menciona en el libro de Esdras. Es también llamado Jerjes I. Reinó aproximadamente 18 años. En aquellos días, el rey convocó a sus príncipes, sus 7 príncipes, entre ellos Memucán, y a los sabios, a las personas importantes de su reino. Y era un tiempo de festividad. Pero al 7º día, cuando el rey estaba algo ebrio, digamos así, o contento por el vino, pues tuvo en su corazón el mandar a llamar a la reina Vasti, que era su esposa, aunque el rey tenía concubinas, eran aquellos días de esa manera. Y la Biblia dice que Vasti era conocida por su belleza. Así que el rey quería exhibir la belleza de la reina Vasti delante de sus grandes, de sus príncipes, y fue llamada Vasti. Pero es que Vasti había organizado su propia fiesta paralela con las doncellas y se negó a venir a la presencia del rey Asuero. Como consecuencia de esto fue considerado intolerable, y Memucán, que era uno de los 7 príncipes regentes ahí en Susa, pues dijo al rey que esto había sido una ofensa grave no solamente a él como rey, sino a todos los maridos de Persia, pues ese ejemplo influenciaría negativamente en todas las mujeres para no obedecer a sus esposos. Así que entonces Asuero, por recomendación de Memucán mismo, decidió expulsar, desterrar a Vasti, a la reina Vasti. Y detrás de todo esto estaban los planes de Dios. Así que esta joven llamada Hadasa, junto a otras jóvenes vírgenes del reino, fueron presentadas ante el rey. Y el rey se quedó prendado por Hadasa, pues Dios había puesto gracia en ella.
Y de esa manera, el rey puso la corona real, me refiero de la reina, sobre su cabeza, y Hadasa fue declarada la reina de todo Persia. Pero esto no para aquí. Había un varón en el reino de Asuero llamado Amán. Amán era un descendiente del rey Agag. ¿Quién era Agag? Recordemos que Dios ordenó a Saúl destruir a Amalek. Pues Amalek atacó a Israel por la retaguardia en los días de Moisés, y Dios dijo que destruiría toda la descendencia de Amalek. Algunas de las prácticas de Amalek eran que participaban de sacrificios o hacían sacrificios de seres humanos. Así que entonces Dios ordenó que a Saúl, el primer rey que Dios escogió, pues el pueblo pidió rey. Ya Samuel, que fue el último de los jueces, había envejecido y sus hijos eran corruptos. El pueblo lo hizo saber a Samuel, y Samuel entonces clamó a Dios, y Dios eligió a un rey de la tribu de Benjamín llamado precisamente Saúl. Y digo de la tribu de Benjamín porque también Mardoqueo en este caso era de la tribu de Benjamín. Pues bien, Dios ordenó destruir toda la descendencia de Amalek, no dejar mujeres, ni hombres, ni niños, ni animales vivos, y menos al rey. Pero Saúl perdonó la vida del rey, al cual mató el profeta Samuel. De esa manera Saúl perdió el reino, pero este que sobrevivió a la muerte del rey, o los descendientes de uno, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, porque no es una descendencia inmediata, pues juraron destruir a los judíos. Sin embargo, Mardoqueo se ponía a la puerta del palacio, hasta donde le era permitido. Y el rey había ordenado, había exaltado a este Amán a la posición de visir o primer ministro de Persia, y ordenaba que todos le adorasen. Pero Mardoqueo no lo hacía, y aquellas personas que estaban allí pues se enojaron con él y lo denunciaron al propio Amán, el cual, a pesar de que Mardoqueo había logrado descifrar un complot que había de dos de los eunucos de Asuero para matarle, y lo hizo saber Esther, y esta a su vez al rey, y esto fue escrito en las memorias del libro de Persia. Sin embargo, este Amán usó habilidad y su influencia que tenía con el rey y ordenó dar mucha plata para destruir a los judíos. Este Amán es específicamente lo que pudiera considerarse como el perfecto ejemplo del antisemitismo. Él conspiró para destruir a los judíos en el día 13 de Adar, que es el mes 12. Y de esa forma, cuando lo supo Mardoqueo, se vistió de cilicio, y así la noticia fue llegando por todas las provincias. Eran las 27 provincias del reino de Persia. Y cada judío que recibía esta noticia de que serían masacrados y serían despojados de sus propiedades, sus mujeres, sus niños, todos ellos, entonces clamaron a Dios y se vistieron de ayuno y de cilicio. Y Mardoqueo se puso vestido de cilicio hasta donde se le permitía entrar, pues no se permitía entrar al palacio del rey vestido de cilicio, a la puerta del palacio. Y cuando Esther lo supo, envió a sus eunucos a preguntar qué ocurría, y él le dijo lo que había acontecido. Pero ella entonces le dijo que nadie podía entrar a la presencia del rey si antes no fuera llamada. Pues la única sentencia que había era la muerte para todo aquel que entrase sin el consentimiento del rey en plena sesión en palacio, a menos que el rey extendiera el cetro de oro, que era una manera de perdón y de misericordia. Mardoqueo le dijo: no pienses que por estar en el palacio del rey
Hadasa, pues era su verdadero nombre, aunque ella se llamó a sí misma Esther, pues no quería revelar su identidad judía, por órdenes o por mandato de Mardoqueo. Ella era muy obediente a su primo Mardoqueo, que la crió desde niña. Así que entonces, no pienses que porque estás en el palacio del rey escaparás más que los judíos que están en las provincias. Así que entonces Esther pidió a Mardoqueo y a todos los judíos que orasen e intercediesen por ella, y valientemente entonces entró en la presencia del rey. Cuando entró en la presencia del rey, todos quedaron aterrorizados, pues sabían que la sentencia era una sola: muerte. Si Vasti había sido desterrada, ahora Esther sería asesinada sin lugar a dudas, pues esa era la ley de Persia. Sin embargo, Dios tenía otros planes, y Asuero extendió el cetro de oro, y de esa manera Hadasa fue perdonada. E invitó al rey y al propio Amán a un banquete, pero no reveló su motivo. De esa manera, en el primer banquete no, pero en el segundo ella reveló los motivos por lo cual uno de sus funcionarios quería asesinarla. Y el rey dijo: ¿quién quiere asesinar a mi esposa? Y entonces ella le reveló los planes de Amán. Cuando el rey se enfureció, Amán se puso a los pies de la reina de Hadasa, rogando por misericordia. Pero esto fue peor, porque cuando el rey regresó pensó que él quería violar a su esposa, y entonces ordenó colgar a Amán precisamente de una horca que le había mandado a preparar en su casa para colgar al judío Mardoqueo. Y no solo él, sino sus 10 hijos también fueron colgados en ese patíbulo, en esa horca que él había preparado para el judío Mardoqueo. Y de esa manera, por voluntad de Dios, Mardoqueo pasó entonces a ocupar el lugar que tuvo Amán. Como podemos ver, queridos hermanos, a través de los tiempos Dios ha usado a sus siervos para influenciar en gobiernos y para hacer que su voluntad se escuche. Trayéndolo al contexto de los días de hoy, nosotros en Estados Unidos, para aquellos que viven acá en esta nación, tenemos un don que Dios nos ha permitido, que es el don del voto. Hay lugares como en China, por ponerte un ejemplo, donde ni siquiera se puede tener una Biblia. Y la Biblia que se pueda tener tiene que ser adulterada por el propio gobierno chino, comunista chino, maoísta. Allí cristianos son asesinados salvajemente, les son extraídos los órganos y vendidos en el mercado de órganos. Aunque esto también ocurre con los musulmanes uigures. Pero específicamente ser un cristiano en China es vivir en clandestinidad y es arriesgarse la vida por simplemente reunirse a leer la palabra de Dios. Ni hablar de votar, allí no hay votación. Allí hay un partido único, una dictadura totalitaria. Por algo a China se llama el Gran Dragón Rojo. Aquí en Estados Unidos, los cristianos tenemos el derecho a hacer oír nuestra voz. No participamos del mundo político desde el punto de vista de la palabra política. Si lo aplicamos, muchos tienen la visión de que significa corrupción o que significa mentiras, falsedades. Pero en la antigua Grecia esa palabra cobraba otro tipo de significado. Era el poder del pueblo para tomar decisiones. Nosotros sabemos que Dios es soberano, eso no lo vamos a cuestionar, ni jamás lo haríamos. Es más, lo reconocemos y le damos gracias a Dios por eso. Pero también sabemos cómo Dios cómo usó a Daniel, de tal manera que fue Ciro quien ordenó la salida de los judíos de Persia, en este caso de Babilonia también, de todas las provincias donde estaban, y regresaron por mano de Nehemías, el copero,
guiados por Nehemías y por Esdras, el sacerdote. Es aquí en Estados Unidos donde nos enfrentamos a un momento crucial. Un momento donde no estamos votando por un hombre, sino por nuestros principios. No estamos votando ni siquiera por los dos mejores, tal vez por los dos peores. Pero de los dos peores, uno es peor que el otro. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos estar de acuerdo bajo ningún concepto con que se apruebe o que nuestro voto vaya a favor de la aprobación de la marihuana. Porque sabemos que la marihuana afecta el cerebro. Sabemos que la marihuana guía a la próxima adicción. Sabemos que cuando perdemos el control de nuestra mente, alguien toma el control. Y no es precisamente Dios ni su Santo Espíritu, sino los demonios. Sabemos que incluso está prohibido conducir intoxicado de marihuana. Y que todo esto fue un plan urdido bajo la presidencia de Barack Obama, primeramente introduciendo esto de manera como si fuera medicina, como si fuera la marihuana medicinal. Y ahora se ha convertido en un pretexto y ahora va a las votaciones en Florida, donde las encuestas dicen que probablemente va a ser aprobado. Y esto, Donald Trump lo apoya. Nosotros condenamos su posición públicamente como cristianos, pero tenemos solamente dos elecciones. O votamos por aquello que han hecho del crimen del aborto, del crimen de niños, su pilar más fuerte. Porque cuando un bebé está en el vientre de su madre, no se trata del cuerpo de la madre. Se trata de una vida diferente a la de la madre. Se trata de un alma que Dios ha enviado a su vientre con el propósito de vivir allí por 9 meses para luego venir a ese mundo. La voluntad de Dios es que esta criatura nazca. No hay otra cosa. Hay personas que son estériles y no quedan embarazadas. Pero hay personas que quedan embarazadas y es porque Dios así lo quiso, de una forma u otra. Por tanto, nosotros no podemos votar a favor de la muerte, sino a favor de la vida. No podemos votar para que nuestros niños sean asesinados. Esa es la política de la administración actual de Biden-Harris, que gobierna en esta nación, donde tantos niños han sido asesinados, extraídos en pedazos del vientre de sus madres. Y a nosotros como cristianos debemos alzar nuestra voz, debemos ejercer el poder que Dios nos ha dado, el talento que Dios nos ha dado, que no tienen los chinos, los hermanos chinos, que no tienen los que en África son quemados vivos, para expresar que nosotros no apoyamos semejante gobierno, que no apoyamos que en las escuelas se introduzcan libros con contenidos pornográficos, porque nuestros niños van a la escuela con el propósito de aprender las asignaturas, pero no de que se les adoctrine hacia el mal. No podemos entender que se les diga a los niños que ellos no están capacitados todavía para saber si naciendo como varones lo son hasta que no experimenten un encuentro con el sexo contrario o con el mismo sexo. Eso es maldad, eso es abominación a Dios, y las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Dios destruyó aquellas ciudades. Esto es un ejemplo claro.
Allí los hombres se encendieron los unos con los otros y las mujeres también hicieron lo mismo, dejando el uso natural el hombre de la mujer y la mujer del hombre. De tal manera, miren lo que es la influencia, y eso es por qué nosotros debemos alzar nuestra voz, hacerle entender a estas personas que confían en que nosotros nos quedaremos callados, y haciéndolo, pues le cedemos el voto a ellos, pues no expresamos nuestra voz. Eso no fue lo que hizo Adasa, viendo lo que se iba a hacer con su pueblo. Eso no fue lo que hizo José. Él actuó a favor de Dios. Nosotros debemos entender que si Dios nos da un talento en nuestras manos y nos da la oportunidad, que si aún en este país tenemos la oportunidad de depositar nuestro voto, nuestro amén por Dios, no por un partido político, porque ninguno de los dos es el partido de Dios, pero sí a favor por lo menos de aquellos que representan los más cercanos a nuestros valores cristianos. No solamente se vota por un presidente, no solamente se vota por los miembros del Congreso que van a establecer leyes que nos van a afectar. Que si ahora nos imponen esto en las escuelas, sería la situación cada vez más difícil. Y nosotros sentimos que no hicimos nada. Cuando nosotros votamos por el gobernador DeSantis, tenemos la satisfacción de que al menos él ha hecho esto, ha luchado contra toda esta maldad. Ahora nos toca tomar una decisión, pero también hay que votar por esas amendments o esas modificaciones que quieren hacerle a la Constitución de Florida de imponernos la marihuana, imponernos que cuando usted y su niño vaya por las calles, usted sienta un olor profundo a marihuana. Imponerle que usted de manera pasiva inhale ese olor de marihuana que le infesta y que su hijo en un futuro no vea nada extraño en fumar marihuana. Nos están imponiendo que aquellos que fumen marihuana ya se sientan de momento tal vez alentados a probar la próxima droga. O nos están alentando simplemente a callar cuando nos quieren imponer una agenda diabólica, malvada, que nos va a dañar no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestras iglesias. Recordemos lo que ocurrió cuando la situación esta de la pandemia, lo digo claro. ¿Qué ocurrió? Cerraron nuestras iglesias, o al menos la mayoría de ellas las cerraron. No nos permitieron congregarnos. Estos son los gobiernos que nosotros decidimos aceptar pasivamente, pues no ejercemos nuestro voto. Si usted lo ejerció, como lo ejercí yo, me siento satisfecho de que hice lo que debía hacer. Y Dios hace y permite lo que sea, pero mi corazón está en paz con Dios. Cuando estas cosas ocurren en las escuelas, mi corazón está en paz con Dios porque siempre ejerzo mi voto como ciudadano norteamericano que soy. Aunque no por eso, y usted me dirá, tal vez se horrorice con eso, pero Pablo ejerció el poder que tenía como ciudadano romano, ¿o no lo recuerdan? Cómo apeló al César por serlo, y cómo cuando lo estaban golpeando, dijo que era un ciudadano romano y pudo entonces llegar tal y como el Señor le había encomendado al César. Amados, se nos avecina el gobierno mundial, el gobierno de la bestia. Lo que estamos viendo no es más que el establecimiento de las bases de este gobierno. Ahora tenemos dos opciones: votar por la agenda radical anticristiana del gobierno de Harris Walz, que desea cercenar nuestras libertades, inclusive nuestra libertad de expresión,
que desea mantener las fronteras abiertas para que las gangas, para que el tráfico sexual continúe extralimitando nuestras fronteras, introduciéndose, para que ciudadanos norteamericanos sigan siendo asesinados. Y no estamos en contra de la inmigración, porque estamos a favor de la inmigración legal. Este país es un país inmigrante, pero la inmigración legal, ordenada, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nosotros nos sometemos a las autoridades que hay, porque las autoridades que hay por Dios han sido puestas, pero nos sometemos siempre y cuando sea esa la voluntad de Dios, como dijo el apóstol Pedro. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, nosotros, como siervos de Dios que somos, no nos vamos a dejar engañar por esto que están diciendo. Hay un comentario grande de que la mayoría de los cristianos nos van a votar. Y aquellos que respiran crueldad, aquellos que nos quieren imponer el gobierno mundial, que van a terminar persiguiéndonos, encarcelándonos, matándonos, es el gobierno de la bestia. Suspira de alegría, porque millones de cristianos pretenden no votar en las elecciones de Estados Unidos. Tal vez su país es también muy importante, y no solamente se debe votar por los presidentes, por los congresistas, sino por los gobernantes cercanos de nuestro entorno, porque afectan nuestro entorno. Dios nos ha dado esa herramienta. Usémoslas. Usemos lo que Dios nos da. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Seamos la voz de Dios, no solamente en nuestro entorno, sino también allí en las urnas, diciéndole a todos, diciéndole a este gobierno que nosotros no vamos a tolerar aquello que hace daño a nuestros hijos, a nuestras familias, a que nuestros hijos sean adoctrinados en las escuelas para ser convertidos en homosexuales. Incluso hay lugares en California donde ni siquiera se va a avisar a los padres y va a haber todo un proceso con los hijos. Nosotros no podemos callar, no podemos quedarnos escondidos detrás de nuestras computers, no podemos esconder la cabeza. No, tenemos que hablar, y hablamos a través de nuestro voto. No votamos por un partido, reitero, aunque sí tenemos que definirnos por uno de los dos, obviamente, pero o al menos ser independiente. Pero hay dos opciones solamente, no hay tres, hay una. Kamala Harris, que ha abierto la frontera de Estados Unidos por casi 4 años y nos ha colocado en esta situación donde la inflación está a niveles galopantes, donde las familias norteamericanas llegan al final de mes cheque a cheque, donde los intereses nos están comiendo, donde las personas tienen que trabajar en 2 y 3 trabajos y no dan abasto, donde hay ciudades que están siendo arrasadas por las pandillas que vienen de diversas naciones de Sudamérica y Centroamérica, donde hay tráfico sexual de niños que están entrando por las fronteras, de mujeres, donde los carteles de la droga mexicanos se han hecho todopoderosos, donde el fentanilo está matando a millones de norteamericanos por esas fronteras abiertas. Donde guerras brutales están matando a millones de personas. Bajo la administración de Donald Trump no tuvimos ni siquiera una sola guerra. Ni una sola. Pero desde esta administración tomó el poder, vimos el desastre que hubo en Afganistán. 13 valientes americanos fueron muertos, soldados, jóvenes,
hijos de padres como nosotros. El ataque luego de Rusia a Ucrania, cuántos millones y millones de personas han muerto como consecuencia de la debilidad mostrada por esta administración y la incompetencia y la complicidad. La guerra de Israel. Trump movió la embajada a Jerusalén, a la ciudad de David. Pero ahora hay ataques no solamente del área sur de Gaza, por grupos terroristas como Hamas contra Israel, por Hezbollah, desde la frontera norte, por los Houthi, todos ellos proxies o los tentáculos de Irán, y hasta por la yihad islámica. Han habido 3 intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump, probablemente en conexión con Irán. Amados, nos toca levantar la voz. Nos toca levantar la voz, nos toca hablar en favor de Dios con nuestros votos, no solamente de palabras, sino con nuestros votos. Así que le insto en esta noche a orar a Dios y pedirle al Señor dirección sobre por quién o de qué manera usted debe votar. Pero lo que sí le puedo decir es que hay decisiones que un cristiano no puede tomar. Me gustaría que leyéramos, lo escrito allí, en el libro del profeta Oseas. Oseas fue un profeta judío. Me gustaría que leyera allá conmigo en el capítulo 8 y en el verso 4, porque nuestras decisiones y nuestras elecciones tienen un peso. Dice allí en el verso 3, vamos a comenzar desde el 3 para poder entender el contexto. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, en otras palabras, ellos eligieron reyes, pero no escogidos por mí, no conforme a mi voluntad. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. No podemos votar a favor del crimen del aborto, a favor del crimen de nuestros niños, si nuestros padres hubieran optado por este engaño del derecho reproductivo, que nadie niegue el derecho reproductivo, por el contrario. Dios dijo crecer y multiplicados, y la voluntad de nosotros es que las madres tengan a sus hijos, no que los asesinen. No se trata de decidir sobre tu propio cuerpo, porque no es tu cuerpo lo que estás tomando la decisión. Tú puedes hacer con tu cuerpo hasta cierto punto lo que quieras, porque el cuerpo tuyo es de Dios. Él te lo dio. Es tu tabernáculo en el cual habita tu espíritu y tu alma. Sin embargo, todavía vas y tomas tu decisión sobre tu cuerpo. Pero lo que está dentro de ti, mujer, no es tu cuerpo. Es un alma diferente a la tuya. En el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, lo que la gente llama un feto. Y en él estaban escritas todas las cosas que habían de ser después de estas. Dios tenía un plan para Jeremías. Desde que estaba en el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre lo escogió y lo dio por profeta a las naciones. Pero ahora cuando una madre corta el propósito de Dios, ¿qué responsabilidad tiene? Está asesinando a su niño. Están extrayéndolo en pedazos, porque así es como los extraen del vientre de su madre. Mujer, no lo hagas. No te dejen influenciar por estos. Y no votes a favor de aquellos que promulgan esto como su pilar, que ejercen la falsedad de decir que se trata de la libertad reproductiva. No, para nada. Hay miles de maneras de evitar estar embarazada. Tal vez me dirás, bueno, pero si la persona es violada, ¿qué ocurre?
Mire, en primer lugar, quiero que sepa esto. Hay muchas personas que pasan años y ni siquiera quedan embarazadas y están casadas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha decidido enviar al niño. Cuando una persona queda embarazada, sea como sea, queda embarazada. Porque es Dios quien da la vida. El hombre no puede producir vida. Es Dios quien la da. Es Él quien hace vivir, es Él quien hace morir. Tal vez esta persona queda ahora embarazada de alguien que la violó. Muy bien. ¿Qué hacer? ¿Matar al niño? ¿Es esa la solución? ¿Saben cuántas personas están listas para adoptar a un niño? ¿Cuántas personas que lloran a diario porque son estériles, matrimonios que están dispuestos a que recibirían con amor a ese niño? ¿Por qué entonces los vas a matar? ¿Es acaso el responsable él de lo que hizo su padre? ¿Por qué lo vas a matar? ¿Y no darás acaso cuentas a Dios por eso? ¿No dice uno de los mandamientos, no matarás? ¿Y qué estás haciendo? Le estás impidiendo el derecho de nacer a un niño. El derecho que Dios se le otorga, tú se lo estás impidiendo. Y ahora, en nombre del feminismo, vas a ir a votar a favor del aborto para que en la Constitución de Florida se imponga este crimen brutal, atroz, donde de todas partes de los Estados Unidos van a venir a la Florida y se va a convertir en un turismo médico. ¿Por qué? Porque esta enmienda ni siquiera tiene un límite, ni siquiera te dice hasta qué edad, hasta qué tiempo se puede hacer el aborto. Y además depende no solamente de un médico, depende de quien quiera que tome esta decisión, sea una enfermera, sea quien sea, el que esté a cargo del asunto. Que puede ser a los 8, a los 9 meses. Entienda, un niño que muere a 8 o 9 meses es un crimen, es un infanticidio. Nosotros como cristianos debemos decir no a esa enmienda. Como cristianos debemos decir no a la imposición de la marihuana a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hogares, cerca de nuestras iglesias, donde quiera que nos movamos. No queremos el aumento de la delincuencia, no queremos el aumento de toda esta situación tan horrible que está pasando aquí en los Estados Unidos, donde la delincuencia en Centroamérica, Suramérica ha disminuido y la de Estados Unidos ha crecido porque ha absorbido la delincuencia que viene de Centro Suramérica, pero no solamente de Centro Suramérica, así como de las islas, pero también de otros países del mundo. Han entrado terroristas que ni siquiera están localizados aquí en los Estados Unidos. Amados, vivimos un tiempo crucial. Se nos intenta imponer el gobierno mundial, no necesariamente pero va a dar paso probablemente, o va a sentar las bases para la Agenda 2030. No tendrás nada, pero serás feliz. Una agenda que estuvo esbozada por el Foro Económico, ¿ok? Y que fue incluso colocada en Naciones Unidas y después misteriosamente se eliminó. Pero sabemos que eso significa lo que hemos vivido bajo el comunismo, el gobierno de la bestia, que se describe en Apocalipsis capítulo 13. Vendrá inevitablemente, pero no porque nosotros quedemos callados. Cuando no ejercemos el derecho al voto, quedamos callados. Y el que calla, otorga. Así que, amados, seamos esa voz de Dios. Influenciemos a nuestra sociedad. Influenciemos a nuestros niños, aquellos que no conocen a Dios, a favor de la vida de nuestros niños, de nuestros bebés, a favor del género que Dios le da. Porque si Dios quiere que un niño nazca niño, es así como nace, Él le da el sexo. Y si quiere que nazca niña, nace niña. Dios no se equivoca, ni le da un sexo equivocado a nadie. Ni tampoco el homosexualismo es una enfermedad. No lo es.
La Biblia lo describe y hay una condenación para los homosexuales. En 1 Corintios 5 dice que los homosexuales y los afeminados no van a entrar en el reino de Dios. Si esto fuera una enfermedad, Dios no lo condenaría. Dios no condena, como me decía mi esposa, la locura. Es cierto, Dios no condena enfermedades porque son cosas que no tiene control. Hay personas endemoniadas, pero hay personas locas. Porque el pecado entró en el mundo a través de la caída de Adán, a través de la muerte. La muerte trajo la enfermedad que provoca la muerte. Y hay enfermedades como la locura. Pero no veo en la Biblia que diga que los locos no van a entrar en el reino de los cielos. Pero sí vemos que los afeminados y los homosexuales sí no van a entrar en el reino de los cielos porque es una decisión. Podrán decir los psicólogos que han influenciado mucho en esto, que es una enfermedad, pero no lo es. Nuestro Dios es justo y no condenaría a nadie que estuviera enfermo y que como consecuencia de su enfermedad fuera al infierno. Porque es el lugar que le espera a aquellos que deshonran su propia naturaleza, deshonran a Dios, se echan con varones siendo ellos varones o con mujeres siendo ellas mujeres. Es el lugar que les espera, a menos que se arrepientan, y es nuestro deseo. Pero eso sí, no callemos, sino seamos una voz, como lo fue, como dije anteriormente, Noé para su generación por 120 años. Así que les damos gracias por este tiempo que hemos compartido juntos y les exhortamos a orar y a pedirle a Dios cómo votar en nuestras elecciones y no dejarnos vencer del mal, sino vencer el mal con el bien. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén y amén.